Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear, miren, una firma electrónica que se inserte de manera automática en sus mensajes de su correo Gmail. Bien, esta firma electrónica mayormente es utilizada por casi todos los correos corporativos. Para que tengas una idea, para que te quede bien claro qué es una firma electrónica, yo le voy a dar acá en redactar, miren, le voy a dar un clic acá en redactar y de manera automática tengo mi firma electrónica, ¿no? Normalmente le pones el nombre, podría ser la profesión, si podrías poner también tu página web, un teléfono, etcétera, ¿no? Y tus redes sociales que te lleven con un clic. Bien, esto es lo que vamos a hacer. En caso de que no quieras poner una firma electrónica, simplemente lo seleccionas como si fuera un texto y lo eliminas. Este es una firma electrónica. Miren, nuevamente redactar, siempre me va a aparecer al último, ¿no? Al pie del mensaje. Bien, ahora sí, vamos a comenzar, pero para que tengas una idea, que no solamente puedes elegir este formato, si tú pones en google.com, por ejemplo, firma Gmail, miren, firma Gmail, te vas a imágenes. Quiero que observen que yo he querido hacer algo parecido a esta firma. Lo saqué de internet, miren, es algo parecido, ¿no? Tú puedes elegir cualquier otro modelo. Yo te voy a dar las herramientas para que puedas elegir cualquier otro modelo. Tú vas a ver con cuál te quedas, ¿no? Pero esta es la firma electrónica que vamos a hacer el día de hoy. Bien, voy a cerrar esto, miren, y lo primero que vamos a hacer, yo voy a salir de acá, y voy a entrar a mi otro correo. Bien, miren, vamos a dirigirnos a gmail.com, obviamente, miren, nuevamente gmail.com y miren, acá tenemos el correo, ¿no? A la derecha superior, en configuración, en la tuerquita, que lo tengo por acá, miren, acá en la tuerquita voy a dar un clic. Luego de eso vamos a ir donde dice ver todos los ajustes, un clic acá, ¿no? Nos va a cargar, miren, la siguiente página y acá donde dice general, acá en general, al inicio nomás, vamos a bajar hasta el último. Vamos a buscar firma, miren, hasta llegar a esta opción. Esta opción que dice firma, acá lo tenemos clarito, ¿no? Firma. Vamos a dar acá donde dice crear, un clic en crear y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, yo voy a poner modelo, voy a poner modelo firma 1, por ejemplo, ¿no? Nuestro primer modelo. Le vamos a dar en crear, miren, le vamos a dar en crear y nosotros acá vamos a tener que crear nuestra firma. Pero para tener mayor comodidad, para tener, se podría decir, una mejor manera de crear nuestra firma, vamos a dirigirnos, miren, a Google Docs, ¿ok? Miren, vamos a ir acá a los puntitos, a los 9 puntitos en la parte derecha superior, un clic y vamos a buscar Google Docs. Acá están, este que dice documentos, ¿ok? Un clic aquí en documentos y vamos a ir, miren, al Word. Vamos a ir prácticamente al Word. Voy a cerrar esto, a ver, le voy a dar vista guiada. Vamos a ir al Word que nos proporciona por internet, ¿no? Por un navegador. Vamos a ir acá donde dice en blanco, crear documento en blanco. Y ahora sí, miren, este prácticamente es un Word, pero en un navegador, ¿no? Y lo que vamos a hacer acá es crear primero, miren, dos celdas, ¿ok? Acá en las dos celdas va a ir una imagen y va a ir un texto. Vamos a ir a insertar y le vamos a dar en tabla y vamos a crear simplemente 2 por 1, o sea, dos celdas nada más. Un clic acá. Miren, ahora sí, aquí adentro yo voy a crear, miren, mi firma. ¿Ven? Podemos traerle más acá, miren, podemos traerle un poquito más acá y vamos a poner acá lo primero. Miren, yo voy a poner mi nombre, voy a poner, por ejemplo, Luis Miguel Vela, ¿no? Voy a bajar, voy a presionar Enter, podría poner acá mi profesión. Miren, esto es alternativo, ya depende de qué es lo que quieres mostrar, ¿no? Voy a poner por acá civil, voy a presionar Enter, voy a poner, miren, email, acá está mi correo, por ejemplo, luismiguelvelatech@gmail.com, ¿no? Un ejemplo. Luego de eso, por acá puedo poner una web, si tengo una página web, por ejemplo,
Vamos a poner www.eltiotech.com. Ok, esa es la página web. Y por acá también podemos poner un teléfono. A ver, creo que se abrevia así, si no me equivoco. Teléfono, no sé, cualquier cosa. Miren, acá está, ¿no? Su número de teléfono. Bien, hasta ahí todo bien. Miren, lo que ahora vamos a hacer es insertar algunos iconos para poner también nuestras redes sociales, ¿no? Para ello vamos a ir a google.com. Vamos a descargar de acá nuestras imágenes. Yo voy a poner iconos PNG redes, a ver, redes sociales, ¿ok? Voy a presionar enter. Vamos a ir acá donde dice imágenes, un clic, y acá vamos a tener una serie de iconos, miren, de las redes sociales, ¿no? El que yo utilicé, a ver, lo tengo, acá está, miren, estos 4 utilicé en realidad, ¿ok? Pero ustedes pueden elegir el que deseen. Vamos a elegir otro, por ejemplo, acá también tenemos más iconos. Miren, pueden elegir el que deseen, ¿ok? Por ejemplo este, suponiendo que sea este. Le vamos a guardar en escritorio, miren, clic derecho, guardar imagen como, y yo lo voy a dejar en escritorio. Bien, le voy a cambiar de nombre para acordarme cuál es. Voy a poner acá iconos, ok, redes sociales, por ejemplo. Bien, hasta ya tengo los iconos, le doy en guardar. Lo que nosotros ahora necesitamos es insertar estos iconos acá. Pero quiero que observen que está, miren, todos están en una sola imagen. Para repartirlos, o sea, para ponerlos, se podría decir uno por uno, vamos a tener que valernos, miren, de Word, ¿ok? O de PowerPoint, perdón, PowerPoint. Vamos a abrir PowerPoint, miren, solamente para cortar las imágenes, para nada más, ¿ok? No necesitamos saber ni conocer mucho sobre PowerPoint. Miren, le voy a dar, a ver, voy a crear una nueva hoja, archivo, le voy a dar en nuevo y presentación en blanco. Bien, acá vamos a trabajar, miren, así de sencillo lo voy a hacer yo. Voy a ir a insertar imágenes en ese dispositivo y lo tengo en escritorio. Por acá está, miren, acá están mis iconos. Bien, acá lo tengo, miren. Lo único que vamos a hacer con el PowerPoint es cortar o separar cada, se podría decir cada icono, ¿no? Y ponerlo en una sola imagen. Por ejemplo, le doy 2 veces clic, miren, tengo que estar acá en formato de la imagen y a la derecha dice recortar. Un clic en recortar y vamos a elegir, miren, en este caso voy a elegir Facebook uno por uno, ok, miren, más o menos podría quedar ahí. Bien, ahí lo voy a dejar, miren, ahí lo tengo, sí, ahí está. A este, ahora sí ya le puedo guardar como imagen, pero y ahora es Facebook, miren, clic derecho, le voy a dar guardar como imagen, clic derecho, guardar como imagen, clic derecho, guardar como imagen, y lo puedo guardar en cualquier lado. Yo lo voy a guardar en escritorio todo, miren, voy a poner logo Facebook, por ejemplo, ¿no? Y le doy en guardar. Bien, 2 veces clic, nuevamente 2 veces clic. Y nuevamente me voy acá a recortar, un clic en recortar y miren, le voy a mover ahora para WhatsApp, ok, miren, más o menos tiene que estar en el centro, a ver, creo, a ver, un poco tedioso, miren, sí, podría quedar ahí, ¿no? Un clic fuera y ya tengo WhatsApp, clic derecho, guardar como imagen y nuevamente en escritorio, ¿no? Voy a poner logo, no sé, WhatsApp le voy a poner. Ok, podría quedar ahí, miren, luego WhatsApp, le doy guardar. Vamos a guardar una última imagen, 2 veces clic, le vamos a dar nuevamente en recortar y voy a poner, por ejemplo, YouTube, ¿no? A YouTube vamos a ponerle. Clic derecho, guardar como imagen y en escritorio voy a poner logo YouTube, le voy a poner acá, ok, le doy guardar. Quiero que observen que ahora están acá las imágenes, miren. Acá están las 3 imágenes. Quiero que observen. Miren, acá están. Esas 3 imágenes acabo de recortarlas individualmente. Y ya las puedo poner acá. Voy a presionar Enter. Me voy a ir a insertar. Imagen y subir del ordenador. Dice. Un clic. Ok. Nuevamente. Pestaña insertar. Imagen. Subir del ordenador. Está en escritorio. Miren. Está en escritorio. Acá lo tengo. Vamos a poner logo Facebook. Ahí está. Insertar imagen, subir del ordenador, a ver, logo WhatsApp, ahí lo tengo, insertar imagen, subir del ordenador y YouTube.
Ok, acá está. Hasta ahí, miren, ya acabo de insertar mis 3 iconos. Ok, pero todavía falta ponerle su enlace. Al último le vamos a poner. Voy a seleccionar todo esto. Le puedo cambiar también de fuente. Miren, le puedo cambiar el tipo de fuente. Voy a ir acá, miren, acá está. Selecciono todo el texto, Arial. El que yo utilicé, a ver dónde está, es el Montserrat. Este, miren. Le doy un clic aquí. Este es el que acabo de utilizar, ¿no? A todo esto lo puedo poner color negrita. Perdón, negrita, gruesita. Y le puedo poner a este cursiva y más pequeña, ¿no? Podría quedar ahí, miren. Un poco más grande al nombre. Le voy a poner 12. Y acá también le puedo poner negrita. Acá también le puedo poner negrita. Y acá también le puedo poner negrita. Bien, hasta ahí todo bien. Miren, lo que nos faltaría es insertar la cara o la imagen. Miren, acá para que lo observen. Voy a poner firma Gmail, perdón. Firma Gmail, ¿no? El que utilicé es este, miren. La imagen del centro está una cara redondeada, se podría decir, ¿no? Un círculo. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Recortar nuestra foto en forma circular. Miren, existen más opciones, como les había dicho en internet. Ustedes pueden elegir el que deseen. Miren, acá hay más opciones. O sea, diferentes estructuras para que pongan su firma. ¿Ok? Eso ya depende de ustedes cuál elijan, ¿no? Nos estamos basando en este. Bien, en este. Vamos a hacer el elipse o la forma circular a nuestra imagen. Nuevamente en PowerPoint vamos a ir a insertar, vamos a dar la imagen, este archivo, ok, este dispositivo acá. Y miren, yo tengo esta imagen, esta que estamos observando, y de acá yo he sacado, miren acá, de este círculo yo he sacado mi imagen para mi firma. Ustedes pueden elegir una foto del perfil o una foto que tengan en la computadora, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a insertar, vamos a ir a formas y circular, elipse o circular acá. Miren, este que dice elipse, abajo también está en formas básicas acá, elipse, un clic y vamos a presionar la tecla Shift para que no se deforme nuestro elipse. Vamos a presionar la tecla Shift, miren, y más o menos vamos a elegir, miren, que le cubra todo, ¿no? Por ejemplo, pueden hacerle más pequeñito, ahí está, lo voy a poner al centro, miren, siempre presionando la tecla Shift, ok, miren, podría quedar ahí. Bien, ahora sí, lo que vamos a hacer es recortar, miren, a esta imagen, pero en forma circular, ¿no? Vamos a seleccionar primero la imagen que está en el fondo y vamos a presionar la tecla Shift y vamos a seleccionar también, miren, el elipse o el círculo, ¿ok? Tengo seleccionado la imagen y la forma, los dos están seleccionados. Luego de eso me voy a formato, acá de forma, miren acá, formato de forma, y acá a la izquierda dice combinar formas. Un clic aquí y le voy a dar fragmentar, ok, un clic en fragmentar y quiero que observen que ahora miren, tengo todo fragmentado. Bien, acá está mi imagen, miren, acá está la imagen que vamos a utilizar. Clic derecho, le damos guardar como imagen, le voy a guardar en escritorio y esta vez en tipo le voy a poner PNG para que no tenga fondo, ok, PNG, acá en tipo PNG, y le voy a poner foto perfil. Bien, le doy en guardar. Se dan cuenta que lo único que estamos utilizando, o sea, para lo único que estamos utilizando PowerPoint es para recortar nuestras imágenes. Bien, ahora sí, ya tengo mi foto de perfil. Me voy a ir a insertar, me voy a ir a imagen y subir del ordenador. Esto está en escritorio, miren, lo tengo por acá. Y a ver, acá está. No, es foto perfil. Miren, no tiene fondo. Si se dan cuenta, foto perfil. Le doy en abrir y ya lo tengo acá. Ok. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es separarlo un poquito. Y con el espacio, con la barra espaciadora, podemos llevarlo más allá para que no esté muy pegado a la raya, ¿no? Ahí lo tengo. Lo mismo acá. A ver, lo mismo acá, miren. Solamente con la barra espaciadora
lo acomodamos para que no esté muy pegado a la raya. Bien, vamos a seleccionar, miren, la primera raya de la izquierda con un clic, la barra de la izquierda, acá. Con la tecla Shift vamos a volver a seleccionar los de arriba para borrar estas líneas. Ok, miren, vamos a seleccionar todo sin soltar la tecla Shift. Miren, ya acabo de seleccionar todo, ¿no? Acá dice color de borde, un clic, color de borde, y le voy a poner blanco. Bien, ahora sí. La raya del centro le puedo poner un poco más opaca, miren, más gris, para que no sea muy fuerte. Y ya lo tengo hasta ahí. Miren, ya está, ok, ya está, ya lo tenemos, ¿no? Vamos a seleccionar todo, clic derecho y le vamos a dar en copiar. Pero antes nos estamos olvidando de los enlaces. Un clic acá en el logo de Facebook, clic derecho, enlace. Y acá vamos a poner, no sé, mira, facebook.com/eltiotech. Yo tengo mi página, le doy en aplicar, ¿no? Lo mismo en WhatsApp, lo mismo en YouTube, clic derecho, enlace, www.youtube.com/eltiotech. Creo que está con doble H, no recuerdo muy bien, ¿ok? Pero le damos a aplicar. Miren, ahora sí, voy a seleccionar todo esto, clic derecho, le damos en copiar. Ahora sí, vamos acá, a donde estábamos, y miren, acá vamos a pegarlo. Control V o clic derecho, pegar. Y ahí está nuestra firma. Miren, ya tenemos nuestra firma acá, ¿no? Esto lo podemos subir un poquito más arriba. Ahí está, miren, podría quedar ahí. En caso, miren, de que existe esta barrita, les puede traer problemas. Entonces lo pueden hacer más pequeñito. Lo pueden hacer más pequeñito a esto. Vamos a ir nuevamente acá. Y un poco más pequeño. Le traemos más aquí. Y podría quedar ahí, ¿no? Miren, a esta barra le vamos a traer acá. Creo que ahí ya no hay problema. Vamos a seleccionar todo, clic derecho, copiar. Nuevamente lo mismo, eliminamos, miren, vamos a eliminar todo. Ahí está, a ver. En caso de que no les quiera eliminar, como es en este caso, simplemente lo borramos desde acá, ¿ok? En la papelera, un clic, eliminar. Nuevamente crear, vamos a poner modelo, firma 1 y le damos en crear. Y nuevamente lo pegamos, clic derecho, pegar, ¿ok? Ahora sí ya no hay la barrita horizontal, ¿se acuerdan? Ya no hay, ahora sí está bien, ¿no? A esto le podemos subir, a ver, creo que nuevamente se crea la barrita. A ver, lo vamos a subir, lo vamos a dejar ahí, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Y le vamos a dar en, a ver, acá, miren, en valores predeterminados. Para correos nuevos le vamos a poner modelo de firma 1. Para respuestas, reenvíos, también le vamos a dar modelo firma 1 y le damos en guardar cambios. Acá, miren, guardar cambios, un clic en guardar cambios y ya está, ok. Vamos a probarlo, le damos en redactar y miren que ya tenemos nuestra firma. Acá está nuestra firma, acá podemos escribir lo que nosotros querramos, ¿no? Miren, esta es nuestra firma que siempre va a aparecer cada vez que queremos enviar un correo o queremos reenviar un correo, ¿no? Nuevamente les comparto que la aplicación, esa es la aplicación de Google Docs, simplemente lo utilizamos para tener mayor comodidad y poder insertar nuestros links acá con las imágenes, nuestra foto perfil y poder poner en este caso nuestros datos con mayor estilos, ¿no? Ya sea negrita, diferentes colores, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso utilizamos el Google Docs. Simplemente para eso, porque al final lo copiamos y nos vamos acá a la tuerquita nuevamente. Miren, ver todos los requisitos y buscábamos firma, ¿no? Que está acá. Miren acá, firma. Le dábamos crear, le poníamos un nombre y lo único que hacíamos es copiar y pegar acá. Nada más. Y con eso redactamos y miren, y ya está acá, miren. Si damos un clic también está en el enlace, ¿no? Podemos cambiarlo también. Ahí lo tenemos, bien. Y eso prácticamente sería todo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar este mismo video para yo responderte y así ayudarte. Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.